Hola, buenos días. Dios los bendiga a todos. Hoy estamos celebrando a San Román Nonato. San Román Nonato en el año 1240 cardenal. San Román Nonato, bendiciones a todos, a todas los que por este nombre llevan en este día de gracia y bendición. Escuchamos esta alabanza para prepararnos en este día a la vida de los santos. Espíritu de Dios.
Iniciamos en este Día de los Santos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Román Nonato, cardenal en el año 1240, se llama Nonato. Nonato significa no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz a él, a Ramón. Después de muerta le hicieron la operación, la cesárea, para que el niño pudiera nacer. Murió primero mamá, después le hicieron la cesárea y el niño todavía estaba vivo. Ramón significa protegido por la divinidad. Ra, divinidad. Mon, protegido. San Ramón nació en Cataluña, España, en el año 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios, que se dedicaba a rescatar cautivos de los maometanos que habían llevado presos a Argel. Lo recibió el mismo padre Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero para conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde había sido llevados, secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo para quedarse como esclavo, con tal de que liberaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión por causa de los atroces castigos que los musulmanes les imponían. Como entre los musulmanes estaban absolutamente prohibido hablar de la religión católica, y Ramón se dedicaba a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud, y aún hasta algunos maometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Y al fin, como no se callaba, le arrancaron la cara con una correa a la cual le echaron candado. A ver, aquí dice le amarraron la cara con una correa a la cual le echaron candado para que no pudiera hablar, y no abrían el candado sino cuando iba a comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España, le llevaron más dinero para rescatar cristianos, y lo dejó en libertad, pero se dedicó a hablar de nuestra religión a cuantos más personas podían. Esto hizo arder en cólera a los musulmanes y lo volvieron a encarcelar y a atormentarlo. Al fin, San Pedro Nolasco envió a algunos de los religiosos con más fuerte suma de dinero y pagar su rescate, y por orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tantos heroísmos, el sumo pontífice San Gregorio VII lo nombró cardenal, pero San Román siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. El sumo Santo Padre lo llamó a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia, y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie, pero por el camino lo atacaron unos altísimos fiebres y murió. Era en el año 1240, apenas tenía 36 años, pero había sufrido y trabajado muy intensamente y se había gastado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo para que le conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormento. San Ramón Nonato, te rogamos también por todos los católicos que
que sufrir por defender nuestra santa y amadísima religión. Bueno, pues hoy, este final de mes, tenemos esta imagen de San Ramón Nonnato que tenemos en la gracia bendita de mi Señor. Y bueno, pues hoy le pedimos al Señor por todos los niños no nacidos, como pues escuchamos que él nació a base de la muerte de su madre. Ahora muchas madres tienen vida y han matado a sus hijos. Pidámosle por esos niños no nacidos. Que Dios nos dé esa fortaleza para entender este camino intransigente de la cual se llama aborto. Vamos al Evangelio del día, al Señor pedirle su presencia y su bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo también: tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hace un rato escuché un chascarrillo del padre, no, mejor no digo el padre, sí lo digo, Ricardo Díaz, que dice que por eso Pedro negó a Jesús 3 veces, porque le había hecho la curación a su suegra, la sanación a su suegra. Bueno, pues realmente nada que ver, porque son a destiempo los milagros que escuchamos del Señor. Aquí escuchamos que Jesús sale de la sinagoga con una fuerza de gracia, de bendición. Ese es el camino de la oración, que debemos de tener una continua presencia, una fuente, no un vaso determinado, no un vaso que se tiene por ahí nada más, donde el agua ya está intacta. En la fuente hay movimiento, en la fuente hay fluido, en la fuente hay una constante derrama de vida. Y esa es la que debe de hacerse la oración. La oración debe de hacerse con una continua presencia de Dios vivo. Cuando tú y yo salimos de la oración, tenemos que tener esa vitalidad, de tal manera que le informan a Jesús que la suegra de Simón Pedro está enferma. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta de que cuando nosotros contemplamos a una abuelita, a una mamá muy adulta, nos causa ternura, nos causa gracia y admiración de verla que está en la batalla, está ahí firme en la decisión. Es hermoso. Pero cuando esa abuelita, esa señora madura, es suegra, pues realmente es una situación un poco compleja, porque no la mira igual el yerno o la nuera. Entonces esa realidad es una situación un poquito difícil, porque pues aquí escuchamos que Pedro tenía como huésped a su suegra. Dice aquí, Jesús
salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Entró en la casa de Simón. Entonces Pedro no tiene un sentir negativo con la suegra. Y bueno, pues hoy cuántos parámetros del término suegra tiene una situación negativa, una connotación negativa, una situación complicada. Si tú, señora, está viviendo tu suegra contigo, ¿cuál rivalidad hay en torno a la situación de amistad y de sentido llevadero? O tu hermano está viviendo tu suegra contigo. O sea, tienes que poner las dos miradas, de ella con tu mamá y de él con tu mamá. ¿Cómo se miran la nuera y la suegra? O cómo se mira la suegra y el yerno. En esa relación hay mucha como que rispidez, con mucha dificultad. Tú tienes que echarte un clavado atrás y recordar cómo llevas los parámetros de tu suegra cuando estabas viviendo de cerca. Y cómo a veces la suegra quería meter las manos, la cuchara en la sopa o la mano en la harina de otro costal. Y de esa manera, por consiguiente, escuchamos que es todo lo contrario en la palabra de Dios, donde escuchamos que la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre, y le dicen a Jesús, haz algo por ella. Y en ese momento Jesús se acerca, por eso te decía hace un rato de la fuente, porque junto con Pedro, Jesús también es Jesús, junto con Pedro Jesús le muestra el espíritu de la sanación. ¿Por qué no le dice Jesús a Pedro, Pedro, ve a sanarla tú? Porque no es conveniente tener esa espiritualidad cercana, porque tú y yo nos conocemos, la suegra y Simón se conocen, saben sus defectos y sus detalles, por eso es claro que tú no le puedes dar la comunión probablemente a tu hermana, a tu hermano, porque muchas veces ellos conocen sus defectos y se alcanzan a ver más sus defectos que a Jesús. Si tú le das la comunión a tu esposa, si tú le das la comunión a tu hijo, si tú le das la comunión o la enseñanza, escucha bien, ahora vamos con la enseñanza, entonces muchas veces se mete en rivalidades, que tú cómo estás predicando y cómo me estás tratando. Entonces aquí es claramente que Jesús no manda a Pedro. Jesús va derecho a la sanación y se queda a un costado, dice el Evangelio, no la toca, nada más exclama, y exclama fuerte. La fiebre, sal, le mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Entonces aquí hay una sanación oral, una sanación verbal. No hay que yo te toco, no hay que yo te impongo las manos, no hay más que una oración enérgica. Mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. ¿Qué es esto? Esto es un camino de oración espiritual. Todo aquello que tú haces en el espíritu, no en la mente. Muchos de nosotros hacemos oración mental. Muchos de nosotros repetimos esquemas. Muchos de nosotros tenemos poca fluido en el Espíritu de Dios. Y bueno, por desgracia, a veces hay gente que está haciendo oración verbal, que es buena, pero la persona no se da cuenta cómo está hablando. Y a veces hay muchos errores en su expresión, que hay que tener mucho cuidado. Y pues yo al menos lo estoy notando aquí en esta parroquia, y voy a tener que poner una normativa sobre ese tipo de oración para que podamos nosotros tener una situación lógica y coherente en torno a la fe. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos que Jesús le manda enérgicamente la fiebre y la fiebre desapareció, y aquí viene lo más importante del milagro. Ella se levantó enseguida
y se puso a servirle. Perdón, dice plural, servirles, es decir, a todos. Entonces, cuando ese servicio se empieza a dar, tú y yo nos salimos de la enfermedad y estamos como convalecientes, así como que todavía me siento mal, todavía no me siento. No, 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 no. Ella se levanta y se pone ese enfoque de tú estás mi Señor aquí, tú estás mi Dios aquí, tú estás mi Rey aquí, tú estás mi Creador aquí, tú estás mi Doctor aquí. Y se pone a servirles. Ese es el punto final de un milagro, de una sanación. Porque muchos de nosotros venimos y pedimos sanación y no nos ponemos a servir. Padre, me dice algunas gentes, ahora que mi esposo, porque está muy delicado, mi esposo pues ya vaya a morir, porque pues vamos a morir, sí, yo sé que sí. Yo voy a venirme a servirle a mi Señor aquí. Y el esposo, pues convaleciente, murió. Y nunca más se vino a servirle aquí. Nunca más. Padre, una vez que el Señor me resuelva la situación de esta deuda que estoy compadeciendo, porque pues mi cabeza hueca, yo voy a venirme a disponerme al Señor a servirle. Y el Señor le ayudó a resolver su dificultad de economía, pagando sus deudas. Y nada que se acuerdan de esa promesa. Entonces, esta mujer que inmediatamente agarra y recibe el milagro de la sanación, recibe el milagro de la gracia, ella empieza a servir y recibe a todos, pues se infiere que los recibió como comensales en su casa. Escucha bien, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos lo llevaron a la casa de Simón. Ahí se quedó él con todos los suyos a comer. Entonces aquí comienza un milagro múltiple, Todos, al caer el sol, 5:30, 6 de la tarde, 7, 8, todavía se ve un poco claridoso, le llevaron a todos los enfermos. Escucha bien. Y él imponía las manos a cada uno y los curaba. Escucha bien. Todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús. ¿Cuántos han de haber sido? Sí, es el mismo Jesús ayer, hoy y siempre, que sigue haciendo su obra. Es el mismo Jesús de la Biblia que está en la Eucaristía. Es el mismo Jesús que está en el altar y te está esperando en el Santísimo hoy por la mañana. Es el mismo Jesús que vienes domingo a domingo, que es el mismo que estuvo en pie y está en pie desde el año 2000, desde el año 0 hasta el 2022. Entonces, en ese momento, al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él imponiéndole las manos a cada uno, imponiéndole las manos a cada uno. Yo recuerdo que hice eso una vez, varias veces en distintas comunidades, imponiéndole las manos a cada uno de los enfermos. Y en verdad que es agotador, a menos yo me sentí rendido. El rendimiento viene por dos cosas. Una, porque pues de una manera específica estás tocando a la persona que tiene muchas acciones no gratas, muchas formas de vida que no son coherentes. Y al ponerle las manos, a veces el Señor te hace sensible para poderle ayudar e interceder, y de una manera específica se siente pesado las circunstancias del tacto. Y bueno, esa es la primera. Y la segunda es cuando el Señor hace su obra maravillosa y inmediatamente sana por la imposición de manos. Es hermoso esa situación, pero a la vez es delicado, porque mucha gente nada más se queda con uno, no viene con Jesús divino y glorioso. Entonces, cuando la gente empieza a particularizar, la gente ya no mira a Jesús.
Hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí dice, siguió imponiéndole las manos y todos quedaron curados. Muchos de ellos salían demonios y gritaban, fíjate, un ángel de la oscuridad gritaba, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Decían esas verdades fuertes los demonios. Jesús los ordenaba enérgicamente que se callaran, porque los demonios quieren que se cumpla en Jesús lo que dijo el mismo demonio. ¿Qué dijo el mismo demonio yo no recuerdo ahorita? A ver, la primera fue el pan, la segunda fue, creo que la tercera tentación, donde el demonio le llevó a Jesús hasta el alero a la orilla del templo, hasta arriba. Tírate desde aquí. Le mostró el demonio una forma de tener milagros y novedades. Tírate desde aquí para que tengas muchos adeptos y dice el Salmo por ahí que las plantas de los pies no tropezarán en piedra alguna, te acompañarán. Eso dice el Salmo, el demonio lo sabe porque el demonio estaba presente cuando se escribió, él se lo sabe. Entonces está incitándole a Jesús que tenga una iglesia de novedades, una iglesia donde sea milagrosa, milagrienta, y nada más venga la gente a buscar milagros, que se sienta así. Entonces aquí dice Jesús, cállense, les ordena enérgicamente que se callaran, porque el demonio quiere que haya mucha gente que venga nada más por eso. Y bueno, pues sigue pasando porque mucha gente nada más, Padre, es que yo estoy pidiéndole a Dios que todo salga bien en lo de mi tienda, porque pues la traspasé y ahora ya me la están devolviendo, y pues me la están devolviendo en atroz, me la están devolviendo dificultad. Y cuando me la devolvieron, pues ya tengo que volverla a levantar, tengo que volverla a hacer. Pero una vez que salga de esto, ya me verá aquí. Bueno, pues ya eso ya tiene más de 6 meses. Ya salió de eso, ya fui a comprar a su tienda. Ya veo que está muy bien surtida. Pero ahora dice la señora que no puede venir porque su tienda no la puede cerrar. Entonces, esas realidades de la cual nosotros ya no vamos buscando nada más un milagro, una respuesta. Vamos buscando algo que te necesito, que tú lo tienes en las manos, Jesús. Y después ya no me acuerdo de ti. Entonces Jesús calla a los demonios, calla al ángel de la oscuridad que sabe decir verdad, pero a su forma. Y su forma es hacer gente adepta, gente con una situación de apuro, y bueno, pues nada más vengo, me sano, me curo, pido mi milagro y me voy. Jesús no quiere eso. Jesús quiere discípulos que vayan creciendo de dentro hacia afuera. No que crezcas de fuera hacia adentro, porque de fuera hacia adentro pues se quedó todo afuera, nada entró. Cuando tú tienes esa naturaleza de venir a la palabra de Dios y estás escuchándola de afuera hacia adentro, pero no te confiesas de dentro hacia afuera, pero no haces oración de dentro hacia afuera, tú repites esquemas de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro, tú vienes a la misa de fuera hacia adentro, pero nunca te sabes, ni te has aprendido el rosario, no sabes dónde está Santísimo. Entonces sucede lo mismo que esto. Cállate, lo manda a callar enérgicamente, porque sabían que era el Mesías y que es el Mesías, que Él es el Mesías. Aquí viene este punto más importante que el Señor nos habla en el Papa Francisco, una iglesia en salida. Jesús se va muy temprano a un lugar solitario para continuar dando gracias a Dios por ese caminar. Y la gente comienza a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y así yo me he sentido con algunos hermanos que son pudientes, que buscan a Jesús como amuleto, buscan al sacerdote como mi amuleto. Entonces, quiero decirte esto porque
pues algunas gentes que gracias a Dios son pudientes, que también son benefactores, pero que realmente su beneficio pues es por consiguiente a través de los bienes. Pero yo les he invitado siempre a venir a la Eucaristía, porque ahí los conocí ante Jesús, ahí me conocieron en Jesús. Entonces, cuando aquí escuchamos que lo andan buscando por la mente, todo el mundo te anda buscando, Señor, te anda buscando, quédate con nosotros. Y Jesús dice, no, he venido para proclamar el Evangelio, para anunciar el reino de Dios a las otras ciudades. Cuando tú y yo lo andamos buscando porque me beneficiaste en un milagro, me bendeciste en un milagro, Jesús ya te mostró la fuente. De tal manera que escuchamos que al día siguiente se fue a hacer oración. Ahí está la fuente. Ay, Padre, es que ya fui a misa ayer y hoy ya no vas. Ay, Padre, es que yo ya recé el jueves pasado en el Santísimo las 3 horas y mañana no vienes. Ay, Padre, es que yo ya fui a misa toda la semana pasada. Perdón, porque aquí está una hermana mía y ya no va a ir después. Entonces realmente estamos dentro del Evangelio, que estamos buscando a Jesús como nuestra suerte, como nuestro amuleto, como nuestro escudo, pero no como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Por ello mismo nos habla el Señor. Entonces, cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, quisieron quedárselo. No. Aquella persona que te digo que nos ven como amuletos, así lo sentí. Padre, es que necesito que venga a bendecir mis unidades, y es una persona transportista. En el momento de bendecir sus unidades, las bendije en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hicimos la bendición. Era un chorro de trailers. Gracias a Dios tiene ese bien de su trabajo, transporte nacional. ¿Ok? Pero ha pasado el tiempo y vuelven a buscarme. Yo ya no estaba aquí en Veracruz. Y ha pasado el tiempo y vuelven a buscarme, y ya estoy aquí. Y en ese momento le digo, oye hermano, pues desde Cardel realmente no te he visto a los pies de Jesús Eucaristía. Cuéntame, ¿a cuál parroquia vas? Eso fue todo por teléfono. Me dice el nombre de la parroquia. Le digo, oye, salúdame al sacerdote que está ahí. ¿Cómo se llama? Por favor, dime cómo se llama. Te soy sincero, tiene años que no voy. Entonces, ¿por qué lo mencionas? ¿Por qué la mentira cuando tú estás buscando a Jesús? Entonces, ¿soy tu amuleto? Yo no me voy a negar a tu bendición. Te espero para que vengas a misa, y después de misa acordamos los puntos de tu bendición. Sin lugar a dudas no ha llegado. Entonces, eso es parte del Evangelio. Todos te andamos buscando y quisieron retenerlo. Sin lugar a dudas está bien, porque pues estás buscando a tu amigo sacerdote, pero no estás buscando a Jesús. Estás buscando a tu amigo sacerdote, pero no a Jesús. Y de esa forma Jesús nos dice, se alejó para que no se alejara de ellos, pero él les dijo también, tengo que anunciar el Evangelio a otros lugares. Entonces esa es una iglesia de salida, una iglesia que tenemos que salir, dice el Papa Francisco hoy, en este periodo de gracia y de bendición, a las otras ciudades. Pues para eso me he sido enviado, para ir a predicar a las sinagogas el mensaje del Señor. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de miércoles, el Señor nos invita a abrir nuestro corazón y a disponernos en su presencia. ¿Por qué? Porque es un día de estreno de gracia y bendición. Más aún le vamos a dar gracias a Dios por este fin de mes. Hoy es el último día de mes, dándole gracias al Señor porque nos permite llegar con su presencia, gracia y bendición. Entonces,
En el nombre de Jesús, el Señor nos colme de gracia y bendición. El Señor los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y desde los pies de nuestra Madre María Santísima elevemos nuestro rostro a la presencia de su Hijo Divino, Jesús, Hijo amado del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, feliz miércoles para todos. Bendiciones a todos, a todas. Te invito a que compartas la página. Anda, que le ha de ser bien a una hermana o un hermano. En el nombre de Jesús, bendecido seas.